todos y a todas. Hoy vamos a revisar nuestra cuarta sesión de este curso Prácticas Ecosostenibles en tiempos del COVID-19. Bueno, nosotros ya estamos comenzando con esta sesión el segundo módulo correspondiente a preparación del suelo. Y para poder nosotros avanzar en este tema de la preparación de nuestro suelo para posteriormente utilizarlo en nuestro huerto o nuestra huerta, en el espacio que ustedes tengan, primero tenemos que conocer qué es el suelo. Entonces el objetivo de esta sesión es identificar la composición del suelo desde los componentes bióticos y abióticos. Vamos a hacer una mirada general de este tema que es el suelo. Acá tenemos una imagen, una representación de un suelo. Existen muchos autores que han tratado de definir lo que significa suelo. Entonces, el concepto, la definición más utilizada es esa parte de la corteza terrestre que está sobre la roca madre y bajo la cobertura vegetal. Pero acá en la imagen podemos ver que en este suelo representado no es solamente una porción de la corteza terrestre, sino que tiene mucho más. Acá podemos ver incluso algunos animales encima del suelo, podemos ver unos hongos, también podemos ver unos caracoles, y si nosotros miramos en el interior del suelo, también podemos encontrar bacterias, hormigas, podemos encontrar otros tipos de hongos. Entonces, la verdad es que en biología cuesta harto definir los conceptos, así como que todos se pongan de acuerdo. Entonces, definir el suelo solo como que es esta porción de la corteza terrestre sobre la roca y bajo la cobertura vegetal, la verdad es que a veces como que queda un poco... queda como incompleto a lo mejor con respecto a cómo otros autores lo ven. Entonces acá hay una cita que es de un libro de ecología del autor Smith, que dice que el suelo no solo es un ambiente abiótico para las plantas, no es, lo abiótico corresponde a lo no vivo, ¿ya? Sino que también se encuentran repletos de vida, que son estos componentes bióticos. Existen miles de millones de animales, bacterias y hongos. La interacción entre lo biótico y lo abiótico convierte al suelo en un sistema vivo. Él lo plantea así. Entonces, es importante que comencemos en este módulo revisando este concepto, porque en realidad cuando uno habla de suelo, no solamente está hablando del componente mineral, sino que también nosotros lo vamos a entender como esta interacción entre lo vivo, entre lo biótico y lo no vivo, que sería lo abiótico. Entonces, también es importante que podamos recorrer cómo se forman los suelos. Dentro de la formación de los suelos, nosotros podemos destacar que existe una roca madre, una roca que va a sufrir transformaciones. Y estas transformaciones se le denomina meteorización. Y tenemos dos tipos de meteorización, que son la mecánica y la química. Dentro de la meteorización mecánica, nosotros podemos considerar fuerzas que están actuando sobre la roca y que por lo tanto la van a empezar a romper. También tenemos que considerar que el agua entra en las grietas de la roca y la cual se puede congelar con los cambios de temperatura, se expande esta agua y por lo tanto va a romper también la roca. Tenemos que considerar que también hay una cobertura vegetal, la cual tiene raíces, y esas raíces también penetran en las rocas y las van fraccionando. Todos esos procesos corresponden a la meteorización mecánica. Y la meteorización química va a corresponder a todas las transformaciones que pueda sufrir esta roca producto de la acción de, por ejemplo, el agua, de ácidos o cadenas de reacciones que también se producen por los organismos vivos que están en este suelo. Entonces, de una roca grande que teníamos en un comienzo, esta se va a ir fragmentando cada vez más y va a ir formando este suelo. Obviamente, estos procesos van a depender de otros factores, que no solamente corresponden de la roca, sino que también corresponde al clima que pueda tener esa localidad.
donde esté esa roca, ese suelo, y que va a ir afectando también estos procesos, las temperaturas, las precipitaciones que tenga esa localidad, va a afectar en el proceso de formación del suelo. También podemos considerar los factores bióticos, que corresponden a los seres vivos, la materia orgánica que está ahí, y que también va a afectar el proceso de formación de suelo. La topografía que pueda tener esa localidad. Por ejemplo, si tenemos un cerro, el suelo no es igual en los dos lados de este cerro, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de la radiación que recibe cada una de las laderas del cerro y puede afectar entonces el tipo de suelo que se pueda formar en esa zona. Y otro factor que va a condicionar a todos los demás corresponde el tiempo. El tiempo es un factor que va a ir determinando cómo va a ser este suelo, y estamos hablando de tiempo, largos periodos de tiempo. Estamos hablando de 2.000 a 20.000 años para que se pueda formar un suelo. Entonces, no es un suelo de un día para otro, ¿ya? Pero requiere mucho tiempo, pero nosotros lo podemos cuidar. Podemos cuidar los suelos que tenemos en estos momentos. Es muy importante poder conservar los suelos, y si no los podemos conservar, a lo mejor dañarlos lo menos posible para que estos suelos puedan seguir albergando toda la vida que tienen en estos momentos. Bueno, entonces, tenemos la idea inicial de que para la formación del suelo nosotros tenemos una roca madre y vamos a tener una serie de factores que la van a ir afectando y que por lo tanto este suelo se va a ir transformando en el tiempo. Podemos destacar que dentro de los componentes del suelo tenemos los componentes bióticos y abióticos, que son la idea central de esta clase. Entonces, los componentes abióticos corresponden a todos aquellos que no tienen vida y que nunca han tenido vida, ¿ya? Que no están formados por células, podríamos definirlo así, o que no, que corresponden en este caso a toda la fracción mineral, ¿ya? Lo mineral corresponde a lo abiótico, las partículas que van a formar este suelo. La fase sólida corresponde a lo abiótico. Así también la fase líquida, que corresponde al agua, y la fase gaseosa, que corresponden a los gases, ¿ya? Entonces, dentro de esta fase sólida, nosotros tenemos dos grandes componentes, que son la fracción mineral, que tiene diferentes tamaños, y la fracción orgánica, y aquí le puse vivo o muerto, porque en realidad la hojarasca, la hoja que cayó de ese árbol y cayó en la superficie, en realidad después de un tiempo ya no está viva, pero tuvo vida, por lo tanto, estuvo funcionando esa hoja, por lo tanto, es un material orgánico, ¿ya? Es de origen orgánico. Entonces, en esta fase sólida tenemos los dos componentes. La fase líquida corresponde a la solución acuosa y que va a tener disuelto diferentes compuestos y que por lo tanto va a ser de gran importancia la presencia de la fase líquida para el desarrollo y nutrición vegetal. Y en la fase gaseosa, porque también hay gas en el suelo, y muy importante, vamos a tener el oxígeno y el dióxido de carbono. Recuerden que en el suelo también hay otros organismos, y esos organismos también utilizan y liberan gases. Entonces, también ahí hay una fase gaseosa en el suelo y que también es muy importante para la planta para que pueda realizar el proceso de absorción de agua. Entonces, tenemos en los componentes del suelo estas tres fases. Vamos a revisar ahora cada una de ellas. Si nosotros vamos aquí a este gráfico, se pueden dar cuenta ustedes que en el suelo se estima que un 25% corresponde a agua, otro 25% corresponde al aire o a los gases que puedan estar presentes en este suelo. Un 45% corresponde a la materia inorgánica, que corresponde a los minerales, y solo un 5% se estima que corresponde a la materia orgánica. Si no tenemos esta materia orgánica, por muy pequeña que sea, nuestro suelo se ve afectado. Así que no tenemos que dejarnos llevar por los porcentajes y decir, esto es mínimo, en realidad como que no sirve. No es así.
todos los componentes son importantes para que podamos tener un suelo apropiado para, en este caso, que estamos pensando nosotros, el cultivo, ¿ya? Ahí vamos a revisar. Entonces, esta fracción mineral tenemos, se ve determinada por sus componentes. Y dentro de los componentes nosotros tenemos diferentes partículas del suelo que nos va a determinar la textura que pueda tener ese suelo. Entonces, tenemos partículas de diferentes tamaños. Acá ustedes pueden ver que las más pequeñas corresponden a la arcilla, ¿ya? Son muy, muy pequeñitas. Luego tenemos otra partícula del suelo que corresponde al limo, que es una partícula intermedia, y las partículas más grandes del suelo corresponden a la arena. En el lado acá en la tablita podemos ver el diámetro que pueden tener estas partículas. La arcilla, como ven ahí, bueno, la imagen a lo mejor no es la más clara, pero se ve que es muy, muy pequeña con respecto a la arena, ¿ya? Entonces, al tener diferentes partículas, esto va haciendo que nuestro suelo también sea diferente. Y, por lo tanto, va a tener diferente, dependiendo de la composición, va a tener diferentes nombres de acuerdo a su composición y, por lo tanto, va a tener diferentes texturas. Acá en este triángulo, voy a señalar con el puntero, podemos ver que en este lado tenemos la arcilla, ¿cierto? Porcentaje de arcilla, de 0 a 100. Vamos en 10, 20, 30, ¿cierto? Hasta llegar a 100. Si tenemos un suelo con 100% de arcilla, es de arcilla. Para la línea de abajo corresponde el porcentaje de arena. Si nosotros vamos hacia el final, hacia el 100%, tenemos solo arena. Y por el otro lado tenemos el limo, que va también de 0 hasta llegar al 100 acá abajo. Ahora, si yo empiezo a mezclar, porque un suelo no solamente tiene 100% arcilla o 100% arena o 100% limo, los suelos tienen mezcla de estas tres partículas. Por lo tanto, yo puedo empezar a mirar acá, dice el ejemplo del texto, por ejemplo, un suelo con un 60% de arena, aquí, con un 30% de limo, que va acá, y un 10% de arcilla, que estaría acá. Entonces, yo tengo que hacer la intersección entre estos puntos, ¿ya? En este gráfico no es el mejor para hacer esa intersección, pero dice acá que al hacer la intersección sería una marga arenosa. Vamos a ver acá. Por aquí estaría el punto, ¿cierto? Aquí. Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo funcionan estos cruces. Este triángulo de suelo, por ejemplo, veíamos el limo, que va hacia abajo, la arena que va hacia el lado izquierdo y la arcilla que va hacia arriba. Entonces, las intersecciones se arman. En este caso, sería 30% de arcilla, 40% de limo y 30% de arena. Entonces, busco los puntos. 30, 30 y 40. Y ahí, en la intersección de los tres, me dice que es un suelo franco arcilloso. Espero que lo puedan entender, que esto lo que va haciendo es que me va diciendo qué tipo de suelo tengo a partir de los porcentajes de cada una de sus partículas. Y esto es una actividad que ustedes van a hacer en su casa para determinar qué tipo de suelo tienen o que ustedes consideran el suelo para cultivar más adelante, ¿ya? Entonces, es importante que si no lo captaron bien, puedan retroceder y volver a mirar esto, porque el gráfico anterior, se los voy a volver a mostrar, no tiene esas líneas, ¿ya? Este sí, lo tiene y permite como determinar el punto exacto del cruce de los tres componentes. Entonces, aquí también una salvedad que aquí en este texto se habla de marga arcillosa, marga arcillosa arenosa, pero acá se habla de franco, ¿ya? Son distintos autores, por lo tanto, en lo efectivo no nos cambia
en lo práctico no nos va a cambiar el resultado porque son los mismos si ustedes se dan cuenta. Bien, estamos acá. Entonces, tenemos la composición del suelo, ya, su textura. Pero además, estas partículas no solamente están libres, sino que forman una estructura. Y esta fracción mineral puede tener una estructura granular, grumosa, laminada, prismática o columnar. Y eso va a depender del estado de agregación de las partículas del suelo. Entonces, ya conocimos en esta primera etapa que un suelo X podría tener, tiene una textura, tiene una estructura. Y eso, ¿qué nos dice? ¿Ya? Que estos suelos, dependiendo de su composición, de su estructura, de su textura, va a tener mayor o menor infiltración del agua. Recuerden que estos suelos nosotros los estamos pensando para más adelante, para el tema del cultivo. Entonces, aquí si nosotros miramos las partículas como en su origen, un suelo mucho más arenoso tiene mucho más poros, tiene más espacios y por lo tanto el agua ingresa a este suelo con mayor facilidad y también se va con mayor facilidad. Pero arenoso tiene mayor infiltración en el suelo. Si vemos ahora el segundo ejemplo, un suelo más bien limoso, la infiltración es mucho menor que en la arena. Por lo tanto, se va a demorar mucho más el agua en ingresar en este suelo. Y por último, un suelo arcilloso, la infiltración es más lenta, va a lograr entrar y también se va a ir el agua, pero se va a demorar mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener estos conceptos claros de la textura, por qué nos va a servir, después vamos a ver cuál es el suelo más recomendado para el tema del cultivo, pero es importante que ustedes vayan incorporando estos conceptos. Entonces, textura, estructura y la porosidad del suelo. También tenemos los componentes bióticos del suelo, que nosotros ya veníamos hablando desde las sesiones anteriores. En este suelo se desarrollan organismos y que se encuentran en permanente interacción y que contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida en el planeta. No podemos despreciar este componente biótico, a pesar de que está categorizado como un 5% del suelo, pero es muy, muy importante. ¿Quiénes son los componentes bióticos? Principalmente microorganismos que vamos a tener en el suelo, hongos que también pueden ser microscópicos o macroscópicos. Tenemos una microfauna que tiene un tamaño aproximado de menor a 100 micras, por lo tanto no lo podemos ver. Una mesofauna que es entre 100 micras y 2 milímetros y una macrofauna que va a estar entre los 2 y los 20 milímetros. ¿Ya? El tamaño de los organismos varía de aquellos que son invisibles a los humanos, como las bacterias, algas y hongos y protozoarios, los de tamaño relativamente mayor, pero aún no tan visibles, como los nemátodos, microartrópodos, hasta organismos de mayores tamaños que son fácilmente visibles, como por ejemplo las lombrices y los insectos. Entonces nosotros podríamos seguir ahondando en este tema de los componentes bióticos, pero me interesa que ustedes los tengan presentes. ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos hablando del compost y que ya había ahí una riqueza microbiológica en ese material y que nosotros vamos a utilizar en nuestro suelo cuando avancemos en la preparación para el huerto. Entonces, estos componentes son importantes para el cultivo también. Y para ello, para poder profundizar, la idea es que ustedes puedan realizar esta clase, ¿cierto? Puedan hacer una lectura de la FAO que se titula El suelo, un recurso no renovable. Es una lectura bastante pequeña, pero espero que les ayude a tomar conciencia con respecto a la importancia de los suelos. Y una actividad práctica que ustedes van a realizar en su casa con respecto a la evaluación inicial del suelo en el hogar. Entonces, quiero que ustedes busquen un suelo que ustedes piensan utilizar para más adelante, para elaborar su huerto, y que puedan hacer
esta evaluación de los componentes, la fracción mineral, que puedan determinar la textura de su suelo. ¿Ya? Y para eso hay una guía con una serie de pasos y una actividad que se demora varios días en ejecución, pero que es muy simple en lo práctico, pero se demora varios días porque hay que hacer un tratamiento al suelo. Entonces, espero que lo puedan hacer. Tengo destinado aproximadamente 2 horas de dedicación. Igual se van a demorar un poquito más porque tienen que esperar para que se ejecute el práctico, pero en general es muy simple. Así que espero que lo puedan hacer, espero que se diviertan también, que lo puedan hacer en familia a lo mejor, y nos volvemos a encontrar en la siguiente sesión. Hasta luego y nos vemos pronto.